Tiene una semana para desocupar el cuarto. Eso fue lo primero que Rodrigo le dijo al hombre que había cuidado a su madre durante 3 años. No un abrazo, no un gracias. Una semana para salir de la habitación donde había dormido mientras él, desde Miami, mandaba dinero y creía que con eso era suficiente. El hombre al que le dijo eso no lloró, no reclamó. Solo lo miró con una calma que Rodrigo no supo leer en ese momento y dijo: «Está bien, primero hablemos con el licenciado Monzón». Rodrigo no sabía quién era el licenciado Monzón, lo que descubrió 2 días después, sentado en una oficina de notaría en Quetzaltenango. Le cambió todo. Porque resulta que su madre, antes de morir, también había hablado con ese licenciado. Y lo que le había dicho era algo que Rodrigo nunca imaginó, algo que ella guardó en silencio durante 14 meses, esperando el momento exacto, no para vengarse, para que la verdad quedara donde debía quedar. La casa de la calle Almolonga ya no era suya, y la carta que su madre le dejó explicaba exactamente por qué. Si este tipo de historias te llega al alma, suscríbete ahora. Cada semana hay una nueva esperándote aquí. Para entender lo que pasó, hay que volver al principio, a una calle de adoquín en el occidente de Quetzaltenango, a un hombre que cruzó la calle un martes de octubre sin que nadie se lo pidiera, y a una mujer que supo desde el primer día lo que ese gesto valía. La calle Almolonga, en uno de los barrios del occidente de Quetzaltenango, que llevan décadas sin cambiar de nombre, tiene esa tranquilidad específica de los lugares donde la gente vive de verdad y no de paso. Las casas son de bloc o de adobe con paredes de cal. Los patios tienen árboles de durazno y gravilias que nadie recuerda haber plantado. Y por las mañanas, el olor a leña y tortillas recién hechas baja desde las cocinas hacia la calle con la naturalidad de algo que siempre ha sido así y que uno asume que siempre va a seguir siendo así. Es el tipo de calle que los que se van recuerdan con nostalgia y que los que se quedan ya no ven, porque la familiaridad lo vuelve invisible todo. Don Porfirio Zuc llevaba 42 años viviendo en esa calle. Había llegado a los 26, recién casado con Leticia, cuando consiguió trabajo como maestro de primaria en la escuela del barrio y alquiló la casa de enfrente a la familia Martínez. Era una casa pequeña de 3 cuartos con un patio de tierra en el que Leticia plantó desde el primer mes matas de geranio, de rosa de Castilla y de chipilín, porque Leticia era de las personas que necesitaban ver algo crecer para sentir que un lugar era suyo. Don Porfirio llegó al barrio con 2 maletas, una caja de libros y la convicción honesta de que enseñar bien a los niños que nadie más enseñaba bien era el trabajo más importante que un hombre podía tener. Y esa convicción no le falló en 40 años de servicio en escuelas del altiplano occidental de Guatemala. Porfirio y Leticia no tuvieron hijos. Intentaron durante años, con la paciencia y la discreción de las parejas que viven esas cosas sin contárselas al vecindario. Y con el tiempo llegaron a ese acuerdo silencioso que hacen las parejas que se quieren de verdad, cuando hay algo que no va a cambiar. Llenaron la casa de otras cosas, de libros, de plantas, de los hijos prestados que son los alumnos de un maestro rural que enseña bien y que lo saben sus alumnos aunque no siempre lo digan. La casa de enfrente a la familia Martínez fue durante 40 años una casa llena, aunque los que pasaban por la calle desde afuera no siempre pudieran ver de qué estaba llena exactamente. Leticia murió de un infarto en una mañana de enero, en el patio de la casa, mientras regaba las matas de geranio que cultivaba junto a la barda. Don Porfirio tenía 58 años. Siguió viviendo en esa casa, solo, con las matas de geranio de Leticia que él siguió regando sin que nadie se lo pidiera, porque no regar lo que ella había plantado le hubiera parecido una segunda pérdida. Los geranios florecieron ese año y los siguientes con la misma abundancia de siempre, porque las plantas no saben que alguien se fue y siguen esperando el agua.
Doña Mercedes Martínez vivía en la casa de enfrente desde antes de que don Porfirio llegara al barrio. Era una mujer de las que el altiplano guatemalteco produce con una regularidad que los de afuera no siempre ven. De espalda recta, de voz directa, de manos que sabían hacer todo lo que la vida pedía que se hiciera y que nunca esperaron agradecimiento por hacerlo. Había tejido durante 40 años en 2 telares de pie que ocupaban el cuarto de la entrada, produciendo huipiles que vendía en el mercado de los jueves y que con el tiempo empezaron a comprarse en tiendas artesanales de Antigua y de la capital. Aunque doña Mercedes nunca cambió el precio más de lo que era justo, porque ella decía que cobrar de más por una cosa que no costó de más era el primer paso hacia convertirse en el tipo de persona que no quería ser. Durante 40 años, los 2 vecinos se saludaron con la naturalidad de las personas que comparten una calle y que con el tiempo aprendieron a leer los ritmos del otro sin necesidad de preguntar nada. Don Porfirio sabía que los martes por la tarde, doña Mercedes iba al mercado a comprar los hilos, y que si volvía antes de las 4, era porque había encontrado buen precio y estaba de buenas. Doña Mercedes sabía que cuando la luz del cuarto de don Porfirio se quedaba encendida hasta las 11 de la noche, era porque había empezado un libro nuevo y que al día siguiente lo iba a ver llegar a la escuela con cara de haber dormido poco, pero de haber valido la pena. Ese tipo de conocimiento, pequeño y acumulado durante décadas, es el que construye la comprensión real entre 2 personas, más que cualquier conversación profunda y planificada. Don Ernesto Martínez, el esposo de doña Mercedes, murió cuando Rodrigo tenía 17 años. Un problema del corazón que el médico del municipio identificó tarde, porque don Ernesto era del tipo de hombre que no va al médico hasta que el cuerpo no le da más opción. Y para cuando fue, el corazón ya había tomado la decisión por él. Doña Mercedes lo enterró con la misma dignidad con que había vivido, saldó las deudas que había, siguió tejiendo y siguió vendiendo en el mercado. Y cuando Rodrigo terminó el bachillerato y le dijo que quería irse a estudiar a la capital, lo apoyó sin condiciones, con el dinero que había guardado en una cuenta que don Ernesto no sabía que existía y que ella había ido alimentando de a poco durante 20 años exactamente para ese momento. Rodrigo se fue. Estudió administración de empresas, consiguió trabajo, conoció a una mujer de Quetzaltenango que tenía familia en Miami y que eventualmente se convirtió en su esposa y en la razón por la que el traslado, que iba a ser temporal, se fue volviendo permanente con la misma lentitud indolora con que los planes temporales se vuelven permanentes cuando la vida del lado de allá es más cómoda que la del lado de acá. Mandaba dinero, llamaba los domingos cuando se acordaba, visitaba en Navidad, no siempre. Doña Mercedes nunca se quejó, nunca le dijo que la casa crujía en los inviernos y que la teja del techo de la cocina tenía una grieta desde hacía 2 temporadas. Nunca le dijo que la artritis le había quitado los telares porque las manos ya no aguantaban el ritmo del hilo. Nunca le dijo que hubo una semana de marzo en que se acabó el gas y tuvo que cocinar en fogón durante 4 días mientras esperaba que llegara el dinero de la transferencia. No le dijo nada de todo eso porque doña Mercedes había aprendido desde niña que los hijos no son para cargarlos con los problemas que uno puede resolver solo. Y porque en el fondo, aunque no lo dijera, sabía que Rodrigo tenía sus razones y que las razones de los hijos que se van siempre son suficientemente grandes para quien las tiene. Lo que ella no podía saber, porque nadie puede saber ciertas cosas hasta que las vive, es que las razones que parecen suficientes desde adentro de una vida construida en otro lugar se ven muy diferentes desde el corredor de un hospital en Quetzaltenango a las 2 de la madrugada. Don Porfirio vio todo eso desde la casa de enfrente, con la claridad de quien observa sin intervenir. Vio cómo los telares se quedaron quietos. Vio cómo el jardín de doña Mercedes empezó a necesitar ayuda que ella ya no podía darle. Vio cómo las luces de la casa se apagaban más temprano y cómo los domingos,
que antes eran días de visitas y de olor a caldo de res con verduras del altiplano, empezaron a ser días silenciosos en que doña Mercedes salía a sentarse en la entrada con el rosario en la mano y la mirada en la calle vacía. Lo vio con la misma atención con que había visto todo durante 40 años y esperó. No porque fuera indiferente, sino porque había aprendido, en décadas de enseñar a niños que llegan al salón cargando cosas que no eligieron cargar, que hay momentos en que ofrecer demasiado pronto puede ser tan dañino como no ofrecer nada. Había también algo en los ojos de doña Mercedes que don Porfirio aprendió a leer con el tiempo. La diferencia entre los días en que ella estaba bien de verdad y los días en que estaba bien para el vecindario. Los días en que estaba bien de verdad tenía una energía específica en los movimientos. Salía temprano al jardín, tarareaba algo mientras trabajaba. Los días en que estaba bien para el vecindario era cuando saludaba desde la puerta con la misma expresión de siempre, pero sin salir a la calle. Cuando el garrafón de agua seguía lleno porque no había tenido fuerza para ir a la tienda. Cuando la luz de la cocina no se encendía a la hora de siempre. Don Porfirio aprendió a distinguir los dos tipos de días sin que ella se los dijera, porque había pasado 40 años aprendiendo a leer a las personas que no siempre dicen lo que necesitan, que son la mayoría de las personas si uno las observa con atención suficiente. Un martes de octubre, don Porfirio cruzó la calle. No con ningún plan, no con ninguna idea de lo que iba a resultar de ese cruce. Solo cruzó porque la vio sentada en la entrada con una cara que no era de tristeza exactamente, sino de ese cansancio específico que tienen las personas que llevan demasiado tiempo sosteniendo cosas solas. Y porque don Porfirio había pasado suficientes años enseñando a niños que a veces la cosa más importante que uno puede hacer por alguien es cruzar la calle y sentarse a su lado sin que haga falta decir nada extraordinario. Doña Mercedes le dijo, ¿le ayudo con algo? Ella lo miró con esa manera directa que la caracterizaba. Levantó los ojos del rosario y dijo, el garrafón de agua no lo puedo cargar desde la tienda. Desde hace 3 semanas lo dejo ahí y espero que venga alguien que pueda traérmelo. Don Porfirio fue a la tienda, cargó el garrafón, lo puso en su lugar. Se despidió en la puerta y volvió a su casa. Pero volvió el miércoles, y el jueves, y la semana siguiente. No todos los días, no de manera programada, sino con esa regularidad orgánica que tienen las cosas que empiezan sin que uno se lo proponga, y que con el tiempo se vuelven parte del orden de los días. Empezó ayudando con los mandados, después con los remedios, que doña Mercedes tomaba 5 distintos a 3 horas diferentes del día, y que a veces se confundía porque los prospectos estaban en letras que sus ojos ya no alcanzaban bien. Don Porfirio hizo una hoja de papel grande con los nombres de cada medicamento, los horarios y las dosis, con letras grandes y una raya de color diferente para cada frasco, y la pegó en la puerta del botiquín con cinta adhesiva. Doña Mercedes la miró durante un momento y luego dijo, «Debió haber sido maestra también». Era el tipo de halago que ella daba, directo y sin adorno. Después vino el jardín. Ese era el tema que más le costaba a doña Mercedes, el jardín, porque el jardín era suyo en un sentido que las cosas de la casa no eran suyas de la misma manera. Cada planta tenía una historia, cada lugar tenía una razón. Había una mata de rosa de Castilla que su madre le había dado como regalo de boda, y que llevaba 40 años en el mismo rincón junto a la pared del fondo. Había un árbol de durazno que ella y don Ernesto habían sembrado cuando nació Rodrigo, con la semilla de un durazno que habían comido en el mercado un domingo de mayo. Había un cuadro de chipilín que ella sembraba y resembraba desde siempre, porque decía que una cocina sin chipilín fresco no era una cocina completa. Cuando don Porfirio empezó a ayudar en el jardín, doña Mercedes le explicó todo eso con la paciencia de quien entiende que las cosas que importan necesitan ser transmitidas con cuidado. Y don Porfirio escuchó con la misma atención con que escuchaba todo,
guardando cada detalle en esa memoria de maestro que ha aprendido a retener lo que importa. Hablaban mientras trabajaban. Hablaban del barrio, de los cambios que el tiempo le había hecho a la calle Almolonga, de los alumnos de don Porfirio que habían crecido y que a veces pasaban y lo saludaban. Hablaban de Leticia. Hablaban de don Ernesto, que había sido un hombre callado y de principios, que a don Porfirio le caía bien precisamente por esas dos razones. Hablaban de Rodrigo, con la honestidad tranquila de dos personas mayores que no necesitan disfrazar las cosas que son. Doña Mercedes lo quería con esa claridad absoluta de las madres que no necesitan que los hijos sean perfectos para quererlos. Y al mismo tiempo, veía con la misma claridad lo que Rodrigo no daba y lo que eso costaba. Don Porfirio no juzgaba, escuchaba, que era lo que hacía siempre. Cuando doña Mercedes tuvo la primera caída grave, la de la rodilla derecha que la dejó 3 semanas sin poder caminar bien, don Porfirio tomó la decisión de estar más cerca. El cuarto del fondo de la casa de doña Mercedes llevaba años vacío desde que Rodrigo se fue, con el catre de fierro y el ropero de madera y la ventana que daba al jardín. Era un cuarto que olía a cerrado y a tiempo detenido. Don Porfirio habló con doña Mercedes directamente. Doña Mercedes, el cuarto del fondo está vacío. Mi casa de enfrente me queda grande para uno solo. Si usted no tiene inconveniente, yo no tendría inconveniente en quedarme aquí y pagar una renta que acordemos. Ella lo miró un momento largo con esos ojos que habían visto mucho. No me va a pagar nada, dijo. Usted ya me está pagando de otra manera. Y eso fue todo el acuerdo. Don Porfirio no sabía nada de esa visita. Siguió con sus días. Las mañanas en el jardín, los medicamentos a sus horas, las tardes en que leía en voz alta para doña Mercedes, cuando los ojos de ella ya no alcanzaban las letras del periódico. No lo sabía, y no lo habría querido saber, porque don Porfirio era el tipo de hombre para quien saber de antemano que hay un beneficio en lo que uno hace, cambia la naturaleza del hacer, y él no quería que nada cambiara la naturaleza de lo que hacía por doña Mercedes, que era simplemente estar donde hacía falta estar. Esa es la diferencia entre la generosidad que se da esperando algo y la que no espera nada. La segunda no necesita saber el resultado para seguir. Doña Mercedes murió un jueves de noviembre, con la lluvia golpeando el techo de teja de la cocina y con el olor a tierra mojada entrando por la ventana, que don Porfirio dejó entreabierta, porque a ella siempre le había gustado ese olor. Murió tranquila, en su cama, con la imagen del Sagrado Corazón en la pared y la mano de don Porfirio sobre la suya. No hubo últimas palabras espectaculares. Hubo una mujer de 78 años que se quedó dormida por última vez con la compañía de alguien que se había quedado cuando no tenía ninguna obligación de quedarse. Don Porfirio se quedó sentado en la silla junto a la cama durante un rato, con la mano de ella todavía entre las suyas, en ese silencio que tienen los cuartos después de que alguien se va, que es diferente a todos los otros silencios, y que quien lo ha vivido sabe reconocerlo inmediatamente. Llamó a Rodrigo desde el teléfono de la casa, con la misma moneda que siempre llevaba en el bolsillo izquierdo del pantalón. Rodrigo llegó al día siguiente con su traje oscuro. El entierro fue el sábado. Vinieron los vecinos de la calle Almolonga, algunos alumnos de don Porfirio que conocían a doña Mercedes de verla en la entrada con el rosario, las señoras del mercado donde ella había vendido sus telares durante 40 años, personas que llevaban décadas comprándole los huipiles y que llegaron con flores y con esa tristeza específica de quien pierde a alguien que fue parte del paisaje habitual de su vida. Rodrigo recibió los pesames con la corrección de quien sabe cómo comportarse, aunque no sepa exactamente qué sentir. Miró la casa con esa mirada que don Porfirio reconoció desde el primer momento, la mirada de quien ya está calculando lo que tiene, no lamentando lo que perdió. El domingo por la mañana,
Rodrigo tocó a la puerta del cuarto del fondo. Don Porfirio abrió. Estaba vestido como siempre, con su camisa de cuadros y sus pantalones de lana. Rodrigo le dijo lo que tenía que decirle, que la casa se iba a vender, que había un comprador interesado de la capital, que necesitaba que el cuarto estuviera disponible la semana siguiente para la inspección. Lo dijo con amabilidad de tono. Don Porfirio lo escuchó hasta el final. Está bien, don Rodrigo. Hablaremos con el licenciado Monzón primero, si usted no tiene inconveniente. Así queda todo en orden. Rodrigo asumió que era algún trámite de arrendamiento. Mañana en la mañana, si puede, dijo don Porfirio. Claro, dijo Rodrigo. El licenciado Monzón tenía su oficina en una calle empedrada del centro de Quetzaltenango, en un edificio de paredes gruesas y ventanas de madera que llevaba décadas en el mismo lugar. Los recibió a los dos, les ofreció café negro, se sentó detrás de su escritorio con la calma de quien lleva 30 años siendo la persona que dice las cosas que las familias necesitan escuchar, aunque no quieran hacerlo. Don Rodrigo, dijo el licenciado, abriendo una carpeta azul sobre el escritorio. Su madre firmó su testamento hace 14 meses, en pleno uso de sus facultades mentales, con 2 testigos presentes y con toda la formalidad que la ley requiere. Rodrigo asintió. El testamento establece lo siguiente. El licenciado leyó: los bienes muebles, los enseres, los objetos personales, los 2 telares, para Rodrigo. El carro viejo del patio, para don Porfirio, si quería repararlo. Y la casa de la calle Almolonga, para don Porfirio Zuc, vecino, en reconocimiento de 3 años de cuidado continuo, de presencia cuando fue necesaria, y de todo lo que eso representó para una mujer que en los últimos años de su vida tuvo la certeza de no estar sola. El silencio en la oficina duró lo que duran los silencios que no tienen respuesta inmediata. Eso no puede ser legal, dijo Rodrigo finalmente. Es completamente legal, respondió el licenciado. Su madre estaba en plenas facultades. El documento está notariado y registrado. Rodrigo se puso de pie. Caminó hacia la ventana. La calle de piedra de Quetzaltenango estaba afuera con su movimiento habitual de mañana. Tengo derecho a impugnar, dijo sin darse la vuelta. Tiene ese derecho, confirmó el licenciado. Pero le diré lo que yo sé. Su madre habló conmigo durante casi 2 horas antes de firmar. Fue la conversación más clara y deliberada que he tenido con un cliente en muchos años. Hay una carta adjunta al testamento para usted. Puso el sobre el escritorio. Rodrigo se dio la vuelta, miró el sobre, vio la letra de su madre, esa letra apretada y vertical que conocía de toda su vida. Se sentó, tomó el sobre, lo sostuvo un momento sin abrirlo, con el peso de las cosas que uno sabe que van a cambiar algo y ante las que el cuerpo necesita un instante antes de recibirlas. Después lo abrió. La carta de doña Mercedes no era larga. Era de 2 páginas escritas con la caligrafía cuidadosa de una mujer que aprendió a escribir cuando escribir era una destreza que se practicaba con seriedad. Decía, entre otras cosas, que ella entendía que Rodrigo tenía su vida al otro lado y que no le guardaba rencor por eso, porque ella lo había criado para que se fuera y construyera algo, no para que se quedara a cuidarla, que el dinero que él mandaba había servido y que se lo agradecía, que el problema no era el dinero, que durante los 3 años en que su cuerpo se fue yendo, en las noches de fiebre y en las mañanas del hospital, y en los miércoles ordinarios en que simplemente hacer el café era un esfuerzo, no fue él quien estuvo, y que ella no lo decía como reclamo, sino para que lo que había decidido no le pareciera una injusticia sino lo que era, justicia, que la casa era de quien la había habitado de verdad en los últimos años, de quien conocía cada gotera y cada planta del jardín por su nombre, y al final, con la misma letra apretada y vertical: te quiero, hijo, siempre te quise. Eso no cambia nada de lo que escribí arriba. Rodrigo leyó la carta 2 veces.
La primera con los ojos de quien busca el argumento que la contradice. La segunda con los ojos de quien ya no lo busca porque sabe que no está. Dobló la carta. La guardó en el bolsillo interior del saco. Ese gesto, tan pequeño y tan definitivo, fue toda la respuesta que dio en ese momento. Salieron de la oficina del licenciado a la calle empedrada con el sol de la mañana entre las nubes. Rodrigo no llamó a ningún abogado ese día, ni los siguientes. Se quedó en la ciudad 4 días más, en el cuarto que siempre había sido el suyo, durmiendo bajo la colcha de lana de siempre. Don Porfirio no lo echó, no le puso plazos, no cambió ninguna cerradura. Siguió con su rutina exactamente como siempre, las mañanas en el jardín, el café a las 8, la lectura en el corredor cuando el sol calentaba lo suficiente. El tercer día, mientras desayunaban en silencio en la cocina, que olía a leña y a café de cardamomo, Rodrigo dijo algo que don Porfirio no esperaba. ¿Cómo era ella al final? No era una pregunta de trámite. Era la pregunta de alguien que entiende que no sabe la respuesta y que la necesita. Don Porfirio dejó la taza en la mesa y habló. Le habló de las tardes en el jardín y del nombre de cada planta. Le habló de las conversaciones sobre don Ernesto que doña Mercedes recordaba con una claridad que el tiempo no había disminuido, sino concentrado. Y habló de los jueves de mercado, que ella siguió haciendo hasta que el cuerpo no lo permitió. Y habló de cómo se reía cuando algo le hacía gracia, con esa risa que empezaba en los ojos antes de llegar a la boca. Le habló de las noches de hospital y de lo que ella decía en esas noches. Preguntas sobre el jardín, sobre si las matas de chipilín estaban recibiendo suficiente agua. Rodrigo escuchó todo sin interrumpir. Cuando don Porfirio terminó, el desayuno estaba frío. Yo no la conocí así, dijo Rodrigo en voz baja. No era una acusación hacia nadie. Era la constatación de un hombre de 45 años que acaba de entender la diferencia entre conocer a alguien y estar presente con alguien, y que esa diferencia puede ser mayor que cualquier distancia geográfica. Don Porfirio no respondió. Fue a la cocina a recalentar el café. Volvió con los 2 vasos llenos. Pusieron la taza de Rodrigo frente a él en silencio. Eso fue todo. A veces el silencio compartido en una cocina que huele a leña y a cardamomo es la única cosa que hace falta. Rodrigo se fue al 4.º día. Antes de salir, caminó por la casa una vez más, despacio, mirando las cosas con esa atención que tienen los ojos cuando saben que están viendo algo de una manera diferente a como lo vieron antes. Se detuvo en el cuarto de los telares, puso la mano en el marco de madera de uno de ellos, con ese gesto que no tiene nombre, pero que cualquiera reconoce. El gesto de tocar algo para llevárselo de alguna manera, aunque no se pueda llevar físicamente. Salió al corredor. Don Porfirio estaba en el jardín, arrodillado junto a las matas de chipilín. «Me voy», dijo Rodrigo. Don Porfirio se levantó, se limpió las manos en el pantalón. Los 2 hombres se miraron. «Cuídela», dijo Rodrigo, señalando la casa con un movimiento de cabeza. «Siempre la he cuidado», dijo don Porfirio. No había orgullo en la frase, solo la verdad simple de quien dice lo que es. «¿Puedo volver a visitarla?», preguntó Rodrigo antes de abrir la puerta, sin darse la vuelta. En la pregunta había algo que las últimas 4 noches habían puesto ahí. La conciencia de que si quería seguir teniendo algún vínculo con ese lugar, tendría que construirlo de otra manera, con otro tipo de derecho que no era el del apellido, sino el de la presencia. «La puerta siempre está abierta», dijo don Porfirio desde el jardín. Rodrigo abrió la puerta de la calle Almolonga y salió al adoquín brillante de la mañana de Quetzaltenango. Lo que ocurrió en los meses que siguieron no tuvo la limpieza de las historias que se resuelven de golpe. Rodrigo no se convirtió en otra persona de la noche a la mañana. Siguió en Miami, siguió con su vida. Pero algo cambió de la manera silenciosa en que cambian las cosas que no se pueden desaprender. Empezó a llamar más seguido, los miércoles también, no solo los domingos. A veces solo para preguntarle a don Porfirio cómo estaba el jardín, si la teja de la cocina ya se había reparado,
Si el árbol de durazno que él y don Ernesto habían sembrado cuando él nació, había dado fruta ese año. Don Porfirio le contestaba con la exactitud y la brevedad de siempre, porque don Porfirio era el tipo de hombre que da lo que tiene sin inflar. Hubo una llamada, unos 4 meses después del entierro, que fue diferente a las otras. Rodrigo llamó un miércoles a las 7 de la tarde, que era la hora a la que don Porfirio solía estar en el corredor con su libro y el café, y en lugar de preguntar por el jardín o por la teja, dijo: «Don Porfirio, ¿puedo preguntarle algo?». «Claro», dijo don Porfirio. «¿Usted cree que ella me perdonó?». Hubo un silencio. Don Porfirio pensó en la carta de doña Mercedes, en las 2 páginas de letra apretada y vertical, en la última frase: «Te quiero, hijo, siempre te quise». Eso no cambia nada de lo que escribí arriba. «Creo», dijo don Porfirio finalmente, «que su madre nunca estuvo enojada con usted, solo estaba triste». Y la tristeza y el enojo no son lo mismo. Rodrigo no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz tenía algo que las llamadas anteriores no habían tenido. «Gracias», dijo. Solo eso. Pero era el tipo de gracias que dice una cosa diferente a su significado literal. Visitó la casa 2 veces el primer año. La primera en Semana Santa, cuando Quetzaltenango se llena de procesiones y el olor a incienso baja desde las iglesias hacia las calles del barrio. La segunda en noviembre, en el primer aniversario de la muerte de doña Mercedes, cuando fue al cementerio con don Porfirio y los dos pusieron flores en la tumba y se quedaron un rato en silencio con la brisa fría del altiplano metiéndose entre la ropa. No era la relación que un hijo debería haber tenido con su madre, era la relación que le quedaba con lo que su madre había dejado, construida despacio, desde donde se podía construir. El jardín de doña Mercedes siguió vivo exactamente de la misma manera en que ella lo había cuidado, porque don Porfirio había aprendido de ella el nombre de cada planta y la razón de cada lugar, y porque para él mantenerlo era también una manera de continuar la conversación que habían tenido durante 3 años y que la muerte había interrumpido, pero no terminado del todo. Las matas de geranio de Leticia, que él había trasplantado al jardín de doña Mercedes cuando el cuarto del fondo pasó a ser el suyo, crecieron junto a las matas de chipilín y a las flores de Pascua que doña Mercedes plantaba cada diciembre. Era un jardín mezclado, como todos los jardines que se hacen de a poco y sin plan estricto, y por eso era honesto. El segundo año, Rodrigo llegó en la época de los duraznos. Era la primera vez que llegaba en esa temporada. Siempre había venido en invierno o en Semana Santa. Y fue la primera vez que vio el árbol que él y su padre habían sembrado cuando él nació, dar fruta con la abundancia de un árbol que ha tenido décadas para crecer sin que nadie lo interrumpiera. Se quedó parado frente a él un rato largo. Don Porfirio lo vio desde el corredor y no dijo nada, porque hay momentos que no necesitan comentario. Rodrigo extendió la mano y tomó uno de los duraznos, lo limpió la camisa y lo mordió ahí mismo, de pie en el jardín, con el jugo escurriéndole por la mano. Tenía ese sabor específico de los duraznos del altiplano guatemalteco, que los que crecen en ese suelo y en ese frío y con esa agua desarrollan y que no se encuentra igual en ningún otro lugar. «Es el mismo árbol», dijo Rodrigo, como si necesitara confirmarlo. «El mismo», dijo don Porfirio. «Lo regué 3 veces a la semana durante 40 años». Era don Porfirio hablando de lo que era suyo, de lo que había cuidado, de lo que conocía. Y Rodrigo lo escuchó de la misma manera en que uno escucha las cosas cuando por fin está listo para recibirlas. Nadie en la calle Almolonga habló mucho del testamento. La gente del barrio que lo supo, que fueron los que tenían que saberlo, y algunos más, lo recibió con esa comprensión silenciosa de quienes ven algo que ya sabían sin haberlo puesto en palabras. Porque en la calle Almolonga todos habían visto durante 3 años al hombre de la camisa de cuadros cruzar la calle todas las mañanas. Todos habían visto las luces del cuarto del fondo encendidas a las 2 de la mañana en las noches de fiebre.
Todos habían visto a don Porfirio regresar del hospital con esa cara específica de quien ha pasado la noche en una silla de plástico y que no se queja de eso, sino que simplemente sigue con su día. La señora de la tienda de la esquina, que era la que más sabía de todo en el barrio y la que menos necesitaba contarlo porque la credibilidad se construye con discreción, dijo una sola frase cuando se enteró de lo del testamento. Doña Mercedes siempre supo lo que hacía, y nadie agregó nada porque no hacía falta. Hay personas que creen que la familia es algo que viene con el nacimiento, como el apellido o el color de los ojos. Y tienen razón, en parte. La sangre existe, el apellido existe. Pero hay otra clase de familia que no viene con el nacimiento, sino con la elección repetida de estar presente cuando no es obligatorio estarlo, de cruzar la calle cuando nadie te lo pide, de quedarte toda la noche en un hospital porque alguien que conoces desde hace 40 años está solo en una habitación y la única manera de que eso sea menos difícil es que haya una mano conocida cerca. Esa clase de familia no se hereda, se construye. Se construye despacio, con actos pequeños que nadie celebra y que no piden celebración, con la paciencia de quien sabe que las cosas que importan no se hacen para que se vean, sino para que estén. Doña Mercedes Martínez lo entendió antes de morir. Lo entendió con la claridad de quien ha tenido tiempo de pensar bien en lo que tiene y en quien se lo ha ganado de verdad. Y lo dijo de la única manera que podía decirlo para que no hubiera malentendido, con un documento firmado y un sobre cerrado con la letra apretada y vertical de una mujer que nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba, aunque lo dijera en silencio. No fue una venganza, no fue un castigo, fue una verdad. La verdad de que la presencia vale más que el apellido. La verdad de que quedarse cuando el mundo se va es el acto de amor más alto que existe. La verdad de que la casa de la calle Almolonga pertenecía a quien la había habitado de verdad, a quien conocía cada crujido y cada planta por su nombre, a quien había estado ahí en las 2 de la mañana cuando nadie más estaba. Y la verdad, también, de que Rodrigo no era un monstruo, sino un hombre que había hecho lo que hacen demasiados hijos. Asumir que el dinero que mandaba era suficiente, que la distancia era una excusa válida, que el amor se podía ejercer desde lejos sin que costara nada. Esa es la verdad más difícil de cargar, no la del villano, sino la del hombre ordinario que un día descubre que sus decisiones ordinarias tuvieron consecuencias que no calculó. Y lo que uno hace con ese descubrimiento es lo que define lo que viene después. Hay también algo en esta historia que vale la pena nombrar antes de terminar, porque es la parte que más fácil se pasa por alto. Don Porfirio no recibió la casa como recompensa porque la hubiera buscado. La recibió porque doña Mercedes, que era una mujer que conocía la diferencia entre las personas que hacen las cosas esperando algo y las personas que las hacen porque así son, quiso que lo que ella había construido durante toda su vida quedara en manos de alguien que entendiera lo que costó construirlo. No hay injusticia en eso. Hay, al contrario, la forma más limpia de justicia que existe, la que no necesita que nadie la aplique desde afuera porque viene de adentro, de la decisión libre y consciente de una persona que antes de irse decidió poner cada cosa en el lugar que le correspondía. El licenciado Monzón lo dijo bien cuando Rodrigo intentó encontrar el argumento legal que lo contradijera. No hay argumento. Hay una mujer en plenas facultades que decidió lo que era correcto. Y lo correcto no siempre es lo más cómodo, pero siempre es lo más verdadero. Don Porfirio sigue viviendo en la casa de la calle Almolonga. Todas las mañanas sale al jardín, riega las plantas en el orden que doña Mercedes le enseñó, revisa que las matas de chipilín tengan suficiente agua y que el árbol de durazno no tenga ramas que necesiten poda. A veces, cuando el sol de la mañana cae sobre el jardín de una manera específica, se queda quieto un momento mirando las plantas con esa expresión que tienen los hombres cuando están pensando en algo que no está en el jardín, sino mucho más adentro. Después sigue con su día.
porque así es como se vive cuando uno ha aprendido que el pasado no se carga como peso, sino como raíz, de pie, hacia adelante, con la certeza de que lo que uno dio de verdad no se pierde aunque la persona que lo recibió ya no esté. ¿Conoces a alguien así? ¿A alguien que se quedó cuando todos se fueron? ¿Que cruzó la calle sin que nadie se lo pidiera? ¿Que estuvo presente cuando la presencia era lo único que hacía falta? Déjame su nombre en los comentarios y dime de dónde nos escuchas, porque esas personas merecen que alguien las nombre en voz alta, aunque sea una vez. Dale like si esta historia te llegó al alma y suscríbete a la Mesa de los Olvidados, porque cada semana hay una historia nueva esperándote aquí. Una historia de esas que duelen un poco, pero que te recuerdan que el mundo todavía tiene gente que vale la pena recordar. Nos vemos pronto.